Ok, chicos, siguiente ejemplo sería ahora, por ejemplo, en el anterior que vimos, la estructura así entonces nos va a servir, pero siempre y cuando tengamos una, dos, tres, tal vez comparaciones, cinco comparaciones. Pero imagínense que tuviéramos que tener o que tuviéramos que comparar, no sé, 10 valores, 20 valores, 30, 50 valores. Ya sería complicado hacerlo con sí entonces, ¿sí? Con la estructura porque se va a hacer un poquito complicado. Fíjense bien. Por ejemplo, si yo quisiera identificar si un valor es una vocal, fíjense cómo quedaría. Vamos a pedirle al usuario, ingresa un valor, que en este caso sería un carácter, ingresa una letra, por ejemplo, lo vamos a leer o almacenar en letra, y a su vez entonces vamos a hacer las comparaciones pertinentes, ¿sí? Eh, por ejemplo, si la letra que estoy almacenando es igual a, la letra A, y a su vez aquí vamos a decirle que es una vocal, en este caso sería una vocal, ¿sale? Entonces, si acá eso, si no es una A, pues entonces hacemos otra comparación, y aquí decimos que sería, por ejemplo, E, y después si no, entonces hacemos otra comparación, a E, ahora sería la I, ¿sí? Si tampoco es la I, entonces hacemos otra comparación, y aquí ponemos entonces la U, y si tampoco es esa, entonces puede ser otra comparación, que sería A, E, I, O, perdón, este es O, y acá sería la U. Ahora sí. Y de lo contrario, si tampoco es ninguna de esas, entonces aquí, ahora sí vamos a ponerle que no es vocal. Es otra letra o carácter. ¿Sale? Y en el caso de los verdaderos, que va tomando, es una vocal, es una vocal, es una vocal, es una vocal. Entonces aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Pedimos una letra, en base a esa letra la vamos a almacenar. Después de que la almacenamos, vamos a decir, si la letra es una A, es vocal. Si no, aquí decimos si no, entonces volvemos a comparar. Si la letra es una E, es una vocal. Si no, y volvemos a comparar así con todas. Y si no es ni la A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U, entonces, si eso no se cumple, entonces es otra letra o carácter. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Y quedaría de esta manera. Si decimos, por ejemplo, A, es una letra, una. Si decimos E, es una vocal también. Si decimos U, es una vocal. Pero ¿qué pasaría si le ponemos un número, por ejemplo? Si le ponemos un 5, es otra letra o carácter. Es un carácter, pues es un número. Si le ponemos otro, sería, por ejemplo, no sé, un porcentaje, es otra letra o carácter. Entonces ya tenemos todos los casos. Si se dan cuenta, aquí nada más hicimos 5 comparaciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero imagínense que tuviéramos que hacer 20 así. Es muy complicado y se ve muy enredado esto. Bueno, una vez que lo dominas, tal vez no tanto, pero si se dan cuenta, sí lleva tiene que tener bien la lógica de lo que están haciendo para que no se confundan. Entonces, para hacer esto similar, pero con otra estructura, vamos a poner el ejemplo 4. Este es el ejemplo 3. Entonces acá vamos a poner el ejemplo 4. Y en este ejemplo vamos a decir que lo mismo exactamente vamos a poner que esto, pero con otra estructura. Esta estructura sería la de según. Entonces vamos a pedir, para ser más rápido, vamos a pedir estos valores. Igual aquí. Lo almacenamos y según la letra
El caso, aquí en lugar de poner las comparaciones, vamos a poner los casos, el caso A, el caso E, el caso I, y aquí agregamos otros casos, ¿sale? Entonces, el caso E y aquí el caso O y el caso U. Y en el caso de acá, vamos a ponerle que entonces no es otra letra, es otra letra o carácter, ¿sale? Y aquí lo que vamos a poner es que son vocales. Es una vocal, es una vocal, es una vocal, es una vocal, aquí también. Y aquí también sería una vocal. Ahora, nos podemos traer incluso hasta el carácter que está ingresando el usuario. Por ejemplo, letra. Y entonces hacemos lo mismo con cada una de estas. ¿Sí? Y aquí también, y aquí también, y aquí también. Y acá. Y aquí también, y aquí también. Entonces, de hecho, hasta aquí también podemos traernos el carácter que está introduciendo el usuario. Lo ejecutamos y vamos a ver cómo queda. Si es la A, es una vocal A. Si es la U, nada más vamos a poner dos. Si es AU, también es una vocal, ahora es la U. Y si ponemos un carácter que no sea ninguno de esos, como el ampersand, me trae ese carácter, o me trae el número, pero ya no sería una vocal. 7. ¿Es otra letra o carácter? Ahí está. Entonces, si hacemos la comparativa de esta, que es una multiselectiva, esta es una estructura multiselectiva, y esta es una estructura nada más selectiva. Entonces, esa es la diferencia, que aquí, en algún punto los programadores se dieron cuenta, bueno, ¿y qué pasaría si tenemos que hacer muchas comparaciones? Ya no es tan limpio o tan correcto tal vez utilizar sino esta parte de acá, que sería esta estructura es un según y esta estructura es un si entonces. Entonces, exactamente es lo mismo que está haciendo ambas. Algoritmos hacen lo mismo, pero este de acá se ve un poquito más limpio. Este de acá se ve más lleno de palabras y de sintaxis. Y aquí ya no. Aquí ya te da las opciones. Según a un valor que esté aquí, se va a ir al caso 1, 2, 3, 4, 5, o en este caso, que se refiere a letras, pues al caso A, al caso E, al caso I, al caso O o al caso U, ¿sale? Entonces eso sería precisamente cuando tenemos que comparar varias opciones. Y eso es muy importante porque nos puede servir para hacer un menú. Aquí le vamos a poner ejemplo menú. Entonces, tú puedes decirle al usuario, bueno, en base a un valor que estás eligiendo, nos podemos ir a un caso o a otro según sea, como en un cajero automático, por ejemplo. Por ejemplo, tú le puedes decir aquí, elige ingresa el número de la opción deseada. Entonces, nosotros le podemos poner aquí un menucito. A lo mejor le vamos a poner dos. ¿Quieres una suma o una multiplicación? 1 para la suma y el número 2 sería para la multiplicación. ¿Sí? Entonces leemos la opción, si el usuario es la opción 1 o la opción 2, entonces vamos a ponerle con un según, ¿sí? Entonces aquí, según la opción que utilizó el usuario, tenemos que opción 1, opción 2 y nada más. Tenemos dos opciones, eliminamos esta de aquí y aquí le vamos a poner opción inválida. Opción inválida. Entonces, si pidió una suma, pues vamos a pedir los valores para una suma. Escribir, ingresa un valor entero, ¿sí? Y vamos a leer ese
entero en num1. Pedimos lo mismo para num2. Y mostramos resultado de la suma. El resultado de la suma es... ¿sí? Y aquí concatenamos la operación de num1 más num2. Vamos a hacer esto exactamente igual para la otra opción, pero aquí sería una multiplicación. Entonces pedimos todo y aquí cambiamos el operador por un asterisco para la multiplicación y decimos el resultado de la multiplicación es... y ya quedó. Y ya después decimos que es opción inválida porque no tenemos 1 o 2. Si pone 3, 0, menos 1, 50 la opción, sería una opción inválida. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle la opción 0 que no existe, opción inválida. Vamos a ponerle la opción, no sé, 3 que tampoco existe, es una opción inválida. Y vamos a por último poner ahora sí lo de la suma. La opción 1 ingresa un entero, ingresa otro. Y 3 más 2 son 5. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora para la opción 2, que sería la multiplicación. 3 por... ay, perdón, no existe. No existe, no existe. Entonces, perdón, es 2. 3 por 2, 6. Ahí está. Así quedaría, básicamente.